Aplauso al Señor. Vamos a ver cosas grandes en el nombre del Señor, amén. Y es por fe. La fe es evidente. La fe se puede ver. Muchos dicen que la fe no se puede ver, pero la fe es evidente. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad que me permite de compartirles. Ruego a su Espíritu que me use y que cada palabra que sale de mi boca sea para la edificación de este pueblo que está aquí delante de ti, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, toma control, Espíritu Santo, y háblanos que te escuchamos. Háblanos a través de tu palabra, y que toda palabra que no sea para la edificación de los oyentes, Señor, cierra los oídos en el nombre de Jesús, y a ti sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Qué hermosa canción que estábamos cantando. Voy a ver la victoria. Vamos a ver la victoria. Y eso es por fe. El tema que quiero compartir en esta tarde, en esta noche con ustedes es la fe que sí se puede ver, nos lleva al éxito. La fe que sí se puede ver, porque muchos dicen, como cuando nuestra pastora nos dice, ¿cuántos creen que me están viendo? ¿Cuántos tienen fe que me están viendo? Y algo que se ve no se necesita creer o fe, ¿verdad? Porque lo están mirando. Pero en este tema es un poco, puede ser a lo mejor como controversial un poquito, pero yo le puse por título, la fe que sí se puede ver, nos lleva al éxito, nos lleva a ver la victoria, nos lleva a ser más que vencedores. Amén. Y para ello quiero invitarles que abran conmigo su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor, ahí va a aparecer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo voy a leer una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No, note esa palabra, revela. Tome su asiento. Note esa palabra que dice, se revela por fe. ¿Qué es revelar? Quitar el velo de algo que está atrás de un velo. Como cuando antes en las cámaras que tomaba uno las fotos y llevaba el negativo a la tienda para que lo revelaran y se viera en realidad, porque nomás estaba como que no se miraba bien. Entonces la palabra revelar o revelación es una palabra compuesta que quiere decir quitar el velo, quitar lo que no permite ver, como mis ojos por las cataratas, yo creo, y con el tiempo se van gastando la vista y necesito algo para ver mejor. Entonces dice aquí, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento la fe se menciona muy poco, tal cual es la palabra fe, que solamente 2 veces está escrito esa palabra en el Antiguo Testamento. En los 66 libros del Antiguo Testamento solo se encuentra 2 veces la palabra fe, aunque es evidente en todo ello. Como por ejemplo en el libro de Esther, usted nunca va a encontrar el nombre de Dios, no se menciona a Dios para nada ahí. Pero es evidente la providencia de Dios en todo ese libro, el libro de Esther. Bueno, cuando yo digo que en el Antiguo Testamento solamente 2 veces se menciona la palabra fe, no quiere decir que no hay la evidencia, sino que se manifiesta la evidencia, pero solamente 2 veces está escrito, registrado esa palabra, la F y la E, fe. Y una de ellas está en Números 35:30 y dice así:
cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe. Ahí está la palabra. No hará fe contra una persona para que muera. O sea que tenía que haber 2 personas para que sea algo válido, que se dé en México o en algunos de nuestros países se levanta un acta de fe, donde se declara, es un documento oficial donde se garantiza y se acredita aquello que se está escribiendo, que es verdad. Entonces, cuando había ese problema jurídico, se llevaba una persona porque se le acusaba, se le levantaba cargos, tenía que haber por lo menos 2 testigos. Y creo que hasta en los juicios, las cosas legales hasta el día de hoy, tiene que haber evidencias contundentes que acredite, que pruebe para poder absolver o condenar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaba hablando ahí en Números 35:30, pero nomás estoy mencionando. Y la segunda cita bíblica donde encontramos la palabra fe es en Habacuc 2:4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y de aquí se está agarrando el apóstol Pablo, que citamos la primera cita bíblica de Romanos 1:17, que dice esa palabra, que más el justo por la fe vivirá. Y luego que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se menciona más de 300 veces. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra fe más de 300 veces, porque es fundamental en la doctrina del evangelio y la vida cristiana. Por lo tanto, ¿qué es la fe? En hebreo la palabra fe es emun o emuná, pero amán se traduce frecuentemente como creer. Ok, ese es en hebreo. Amán como el nombre Amán, que significa o se traduce creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa de Abraham, y que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y ahí está la cita bíblica, que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que se escribe en hebreo Amán. Ok, seguimos. La primera vez, ok. Y luego y en griego se escribe pistis. En griego, porque recordemos que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué? En hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué? En griego. Y quiero que noten algo, y esto no está en mis notas. En los tiempos de Jesús, la lengua común de toda la gente de aquel entonces era el arameo. Es muy probable que Jesús hablaba el arameo, que aunque se hablaba hebreo, pero el hebreo se hablaba exclusivamente para los religiosos, para los sacerdotes, los judíos, los que oficiaban el servicio. El Pentateuco, todo estaba en hebreo, y el griego se usaba para en lo político y en lo comercial, y el arameo era la lengua de todo el pueblo, y también se hablaba el latín. 4 idiomas se hablaba en los tiempos de Jesús. Esto no está aquí, nomás los estoy dando como un tip. Entonces, el latín también se hablaba, y eso usualmente los romanos lo hablaban, y los soldados sobre todo. Pero bueno, entonces en griego se escribe pistis, es la palabra relacionada con creer. Sinónimos de fe o creer es confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Son sinónimos
de fe. ¿Ok? Lo voy a repetir. Los sinónimos: confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Definición del diccionario El Pequeño Larousse. ¿Cuántos de aquí conocen el diccionario El Pequeño Larousse? Ok. La definición que da ese diccionario dice que fe. A ver, ¿dónde me quedé? Con estos ojos que ya no me ayuda. Dice, bueno, El Pequeño Larousse, fe, en latín, fides, fe, confianza, creencia en una cosa no basada en evidencias o argumentos racionales. Y esto es lo que define el diccionario El Pequeño Larousse, que es un diccionario secular. Y luego dice, creencia en verdades religiosas reveladas que orienta el pensamiento y la acción. Y ahora, ya con este entendimiento, vamos a analizar nuestro tema: ¿por qué la fe que sí se puede ver nos lleva al éxito? Ok, ya tenemos una introducción, un entendimiento, una definición, los sinónimos, y ahora sí vamos a analizar por qué puse este tema: la fe que sí se puede ver nos lleva al éxito. Número 1, la fe nos revela y nos lleva a Dios, como leíamos al principio en el versículo ese, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y más el justo por la fe vivirá. Y luego dice Hebreos 11, que es una definición bíblica de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Lo voy a leer otra vez. Es pues la fe la certeza. ¿Qué es la certeza? La seguridad de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Cristo. Esperamos cosas buenas. Aquí estamos cantando, voy a ver la victoria. Creemos que vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Tenemos una esperanza. Si no fuera esperanza, no tuviéramos que esperar, pero tenemos una bienaventurada esperanza en Cristo Jesús, que le veremos un día tal como Él es. Ahora, lo creemos por fe. Somos hijos de Dios y a veces no asimilamos lo que es realmente ser hijos de Dios. Pero la Biblia dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando suene la trompeta, cuando llegue el cumplimiento de esa bienaventurada esperanza de que Él venga por nosotros, entonces vamos a ser semejantes a Él, que ahorita no lo podemos ver. Yo he estudiado y he tratado de razonar cómo será el cuerpo glorificado que habla la Biblia. ¿Cómo es el cuerpo glorificado de Cristo después de haber resucitado, que podía traspasar la materia, las paredes? Y no era un espíritu, porque podía tomar la materia, el pan, y partirlo. Y un espíritu no puede ser tal cosa. Esas cosas yo no las he visto. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son los que tiene preparado el Señor para nosotros. Así que tenemos una bienaventurada esperanza. Y por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? ¿Qué es convicción? Es estar convencido de algo a pesar de que no lo ha visto. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí saben que tienen corazón? ¿Lo ha visto? Bueno, ahora con la tecnología le pueden pasar ahí, le pueden sacar tantas cosas. Pero en realidad, ¿ha visto su corazón? ¿Ha visto su riñón? ¿Ha visto su hígado? ¿Ha visto cómo funciona? Son maravillas. Pero está uno bien convencido. ¿Cómo voy a decir yo no estoy convencido de que no tengo corazón o que tengo corazón? Estoy muy convencido que tengo corazón. Entonces la convicción o esta definición
que da Hebreos es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Ya dijimos qué es lo que esperamos. La convicción, la seguridad también, el estar bien convencido de lo que no se ve. ¿Cuántos han visto el cielo? ¿Cuántos han visto las calles de oro que nos habla la Biblia? ¿Cuántos? Nadie. ¿Quién ha visto a Dios? A nadie. Pero por fe, a través de los ojos de la fe lo podemos mirar. Luego el versículo 6 de ahí mismo, el capítulo 11 de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que este primer punto es: la fe nos revela y nos lleva a Dios. Es a través de la fe que nos revela a Dios y nos lleva a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está la palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Note, hay algo ahí, una acción. De los que le buscan, de los que le buscan, de los que le buscan. Número 2, la fe nos justifica y nos da la paz de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestro Salvador, es nuestro todo. En Él está resumido todo. En Él somos completos. En Él nos ha llevado a lugares celestiales, nos ha sentado en lugares celestiales, y esto todo es por fe. ¿Ok? Porque dijimos que es por fe y para fe, la revelación. Número 3, la fe es el medio para o por el cual recibimos el regalo de la salvación. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8. Dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios no merecido. ¿Y qué es la misericordia? Escuche bien, yo siempre he repetido mucho y me gusta repetir, recalcar, porque de esa manera aprendemos. Escuche bien, si se le olvidó, vamos a repetir. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. No hay justo ni aún uno. ¿Qué es lo que merecíamos? Condenación, muerte, separación con Dios. No teníamos nada que ver ahí. Pero la misericordia no nos dio lo que merecíamos, que era la muerte, la separación, la condenación, el infierno mismo. Eso es lo que hace la misericordia. Y quiero que sepan que la misericordia y la gracia van de la mano, no se separa. Y entonces la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merece? Lo que merecíamos es el infierno, la muerte, la condenación, el castigo eterno, la separación con Dios. Eso era lo que merecíamos, pero la misericordia hizo que no recibiéramos eso y por lo contrario recibimos lo que no merecíamos, que es el perdón, la salvación, la esperanza, la vida eterna, el cielo mismo, las calles de oro, esa bienaventurada esperanza. Aprenda y que nunca se le olvide eso, que la misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia recibir lo que no merecíamos. Por eso es un regalo. Porque si es algo que ya no lo merecíamos, no es un regalo, es algo que me lo gané, porque me lo merecía. Pero si es gracia, es un regalo, es un don, es una dádiva. Amén. Así que la fe es el medio para o por el cual recibimos el regalo de la salvación. Y Efesios dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es algo que no lo merecíamos, pero lo recibimos. Por lo tanto, ¿eso qué nos debe de producir? Acción de gracias,
gratitud en el corazón, actitud de rendirle adoración, alabanza, de buscarle. Decía en el versículo anterior, para los que le buscan de mañana, de día, en la noche, en todo tiempo, en cualquier situación, cuando estoy bien y cuando estoy mal. Bendigo la vida de mi consuegro, que a pesar de cómo está, aquí está, viene. ¿Cuántas veces por un dolor de cabeza y que me duele esto? Y a mí me ha pasado la vez que me lastimé de mi cintura, que no podía caminar. Y mire, mi pastora oró por mí y el Señor me sanó de un disco. Al levantar una cosa pesada se me movió, pero yo me acuerdo que mi pastora oró por mí aquí y yo creí. La fe debe de tener acción y tuve éxito. Ando un poquito como que una pata, iba a decir, una pierna, un pie, como que me quedó cortito poquito, pero ando bien. ¿Qué nos puede detener? ¿Por qué? Porque hay una actitud de gratitud por lo que Él hizo, por el regalo que me dio, que no lo merecía. Yo no merecía eso, no sé usted. ¿Se lo merecía? ¿Se lo ganó? ¿Cuánto pagó por ello? La preciosa sangre de Cristo Jesús solamente. Y eso ni con todo el oro, ni con toda la plata, ni con todos los dólares lo puede pagar. ¿Por qué no voy a estar agradecido? ¿Por qué no voy a buscarle? ¿Por qué no voy a aprovechar cada oportunidad que hay para venir y rendirle alabanza, adoración, acción de gracias? Amén. Número 4, la fe produce acciones. Y en esta parte es donde voy a ampliar un poquito. La fe produce acciones que sí son visibles. Dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso conlleva acción. Acción. Ahí es donde se puede manifestar la fe. Ahí es donde se echa de ver la fe. Ahí donde se mira, es visible, es evidente. Así como en el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a llegar allá más adelante, que solamente 2 versículos se menciona la palabra de fe, pero está lleno la evidencia de la fe manifestada allí, y sobre todo con la palabra creer. Número 2, bajo este punto número 4. Número 2, las acciones visibles y manifestadas de lo creado, o sea, de lo que podemos ver. O sea, donde quiera que nosotros volteemos, es evidente la fe. ¿Por qué? Por la creación. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué vemos? La creación, la naturaleza, los árboles, los animales, las estrellas, el sol, la luna, el cielo, la lluvia, la nieve, cómo se procrean los animalitos, cómo hacen nosotros los seres humanos, cómo somos la obra maestra de Dios. Todo lo que podemos palpar, mirar, tocar, todo lo que existe, todo donde quiera que usted voltea, está evidente la fe. ¿Por qué? Por esto vamos a leer. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por quién fue constituido todo lo que vemos? Por la palabra de Dios. En todo. Por eso el salmista decía, cuando veo los cielos cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea que donde quiera que, mire, yo desde niño me preguntaba, ¿cómo apareció la luna, el sol, las estrellas, los árboles, los animales? ¿De dónde vengo yo? Yo no me tragué tan fácil el cuento eso de que los bebés lo trae la cigüeña de allá de París, porque yo miraba, yo observaba, yo tenía ojos, y usted creo que también.
Hasta los más ignorantes, hasta los más incivilizados que no saben leer y escribir, saben muchas cosas y pueden ver muchas cosas. Entonces, las acciones visibles y manifestadas de lo creado, o sea, de lo que podemos ver, porque esta palabra, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, es el resultado de la fe. Dios dijo, mire, la fe es la acción, son las acciones. Mire, la fe se traduce del griego a creer, ¿ok? Y la palabra creer es un verbo, y todos los verbos que llevan acción, que se pueden conjugar, ¿ok? Entonces, allá en el principio, en el semillero, en el Génesis, dijo Dios, sea, produzca, haya, hágase. Es la acción de Dios, la palabra accionada de Dios, el verbo, y esa palabra de Dios fue como, por eso ahí decía, no sé si lo notaron, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Y aquí esto lo afirma la ciencia. Los científicos dicen que no se puede crear más materia ni se puede destruir la materia. Se transforma. Sufre ¿cómo le llama eso? Cambios cuando se mezcla, ayúdenme, química, biología, reacciones. Usted mezcle elementos químicos y entran en reacción, en cambios, ¿correcto? Los que fueron a la escuela saben, yo muy apenas llegué a sexto grado de primaria, pero aquí yo sé que hay muchos que estudiaron más que yo. Entra en reacción los elementos cuando los mezcla uno. Solamente estudie la tabla periódica, ¿cómo se llama? La tabla periódica de los elementos, que son como 118, y los únicos que no se encuentran en estado natural es el oro y la plata, en lo que es metal. ¿Sí? Ayúdenme los que van a high school. Ok, entonces ya vimos que las acciones visibles y manifestadas de lo creado, o sea, de lo que podemos ver, fue hecho por la fe. Número 3, las acciones de los antiguos, o sea, de los grandes héroes de la fe, de todo el capítulo 11. Vamos a ver el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿De cuál ella está hablando? ¿De qué está hablando ahí? ¿De la qué? De la fe. Todo el capítulo 11 habla de la fe. Ahí se habla desde la creación del universo. Y eso incluye los planetas y las galaxias y todo lo que existe, hasta lo que no podemos ver. Y ahora con la tecnología tenemos telescopio que ya podemos ver a mi casa, Marte, acá cerquita donde viven los marcianos, dice. Y yo ahora tengo un teléfono que tengo una aplicación que puedo ver, ahorita mismo puedo mirar dónde se va el sol, dónde están todos los planetas. Tenemos mucha ventaja. Pero todo eso fue creado por fe. Y luego aquí dice las acciones de los antiguos, o sea, de los grandes héroes de la fe, de todo el capítulo 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice ahí, el versículo 2. ¿Está ahí? Pónganmelo por favor. Dice, porque por ella, ¿por cuál ella? Estamos hablando de la fe. Alcanzaron buen testimonio.
Para que haya un testimonio, como dijimos cuando se estaba juzgando a ese hombre, necesitaba 2 testigos para poder dar fe de aquello y poder condenarle o poder absolverlo, decir es inocente, fallar a su favor o condenarle. Entonces dice, porque por ella, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vuelvo a repetir, solamente, y yo he leído por lo menos 2 veces toda la Biblia, y siempre estoy leyendo y siempre me gusta estudiar. Y hasta ahorita no encuentro más que esas 2 partes. En algunas traducciones que usan fidelidad, traducen la palabra fidelidad como fe también, porque es sinónimo. Ustedes vieron, lo mencioné ahí donde dice los sinónimos de la fe, que es fidelidad. Pero la palabra fe en nuestro idioma español, con el consonante F y el vocal E, solamente 2 veces. Sin embargo, es evidente desde la creación y luego el versículo 4 que comienza y hasta el 40, que no vamos a tener tiempo para leerlo, pero el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ello. Dios mismo dio testimonio de Abel, el primer ser humano que agradó a Dios, que hizo la voluntad de Dios, que se esforzó por hacer las acciones visibles de su fe. Y luego de ahí hasta el versículo 40, que se los dejo de tarea, porque no tenemos tiempo para leerlas de todo lo que dicen los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Y cuando usted lee ahí, algunos sufrieron, algunos echaron a correr miles de enemigos con poquito, y algunos recibieron la muerte. Y dice todo esto como parando, mirando de lejos y saludando lo invisible, pero lo estaban viendo. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Gedeón, y ahí está una lista. Lea el capítulo 11 de Hebreos y usted va a notar qué hicieron, y si puede investigue un poquito cada uno de ellos. ¿Qué más hicieron? Por ejemplo, ahí dice, uno fue aserrado. ¿Quién fue aserrado? Isaías. El profeta Isaías dice la historia, la manera de cómo murió. Lo metieron adentro de un tronco que estaba hueco, y con el serrucho aquel que se agarra uno de allá y uno acá, lo comenzaron a cortarlo. Así murió Isaías, el evangelista, el que escribió de que Cristo vendría. Estudie, lea. Entonces dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hasta el día de hoy lo leemos ahí está, y hace más de 6,000 años. Número 4, las 2 acciones visibles que me impactan del padre de la fe, es decir, de Abraham: sal de tu tierra y vete, y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Por algo se le llama el padre de la fe a Abraham, porque Dios le habló y le dijo, salte, vete de aquí. Imagínese que Dios venga a su vida y le diga, ¿sabe qué? Deja ahí todo, vete. ¿Y qué es lo primero que va a decir uno? ¿Pero a dónde, Señor? ¿A dónde voy a llegar? Sobre todo en esta generación que nos gusta prepararnos. ¿Cómo voy a ir nomás a un viaje nomás sin saber a dónde? ¿Cómo me voy a ir? ¿Por avión? ¿En autobús? Y si voy a ir a México, ¿cómo está? ¿Por dónde? ¿Por cuál frontera? ¿Por cuál carretera? Mire, le dijo, Dios hablándole a Abraham, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, sin pensarlo, comenzó, empacó las chivas, y que sí empacó las chivas de verdad, porque tenía cabras, camellos, asnos y ovejas y criados y tanta gente, y no había mudanzas,
No había los camiones de esto de mudanzas. No existía el U-Haul, el Pinsky que renta las trocas para moverse uno, sino que a moverse, a echar ¿qué? Acción. Y por eso en los sinónimos puse también como obediencia. Obedeció. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Este es Génesis capítulo 12, versículo 1. Y de la tierra a la tierra que te mostraré. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué se quedó? Ok, la fe. Está bien, yo te creo, Señor. Le puso acción. Dice, y se fue. Por eso es una fe que se puede ver. Dice, y se fue. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Mire, ¿a qué edad? Cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Le puso acción. La segunda acción visible es cuando Dios le pide a su único hijo, al que amas, y sacrifícamelo. O sea que le dijo: mira, tú ya siendo viejo, tú vas a ser padre de naciones, de multitudes, como la estrella y como la arena. Y luego ahora aquí Dios, ¿cómo es Dios? Dijo: mira, quiero que mates a tu hijo, sacrifícamelo. Como que no va, ¿verdad? Como que eso no es lógico. Como que Dios me dio y ahora me pide que lo mate, que lo sacrifique. Porque eso era literalmente, y literalmente lo iba a hacer. Si han leído, ¿verdad? Literalmente lo iba a hacer, no era algo simbólico de que nomás lo hago como que dramatizado, se murió, lo maté y se murió ahí y lo entierro. No, literalmente lo ató, lo puso allí, y ya iba con el cuchillo a darle, cuando Dios le dijo: detente, porque he visto que sí, tu fe es visible, tu fe se puede ver. Y ahí ya no pudo hacer más nada. Bueno, esto es bastante. La escritura puede leerlo en su casa. Y luego dice, bueno, déjeme leer un poco. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Fíjese, y adoraremos. No había grupo de alabanza, no había cantores. ¿Cómo es que iba a adorar a Abraham? Dice aquí: y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí está hablando proféticamente que iba a regresar a Abraham con su hijo, porque él sabía que Dios se lo estaba pidiendo, que lo matara, que lo sacrificara, y con la misma fe creía que se lo podía devolver. Dice: y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y note una cosa: el muchacho no era un niño, el muchacho ya era como de 17 años, y Abraham ya era casi de 100 años. Imagínense también la obediencia de este hijo. Al ver, ¿cómo que me vas a sacrificar? Porque sabía todo lo que iban a hacer. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, note cómo habla:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y por último, Santiago nos habla mucho de la fe en acción. Una fe sin obras es muerta. Dice que la fe es una demostración visual de acciones como resultado de la fe. Dice en Santiago 2:14: hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Voy a terminar de leer esto y cerramos. Dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente? Acciones, se puede ver juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se puede ver la fe, que sí es visible. Jesús le da el éxito a los que lo manifiestan. Lucas 5:20 dice: al ver él la fe de ellos. Al ver él la fe de ellos. Por eso la fe sí se puede ver. La fe se puede ver. La fe de ellos le dijo al hombre, al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y en Mateo 9:2 también dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién? ¿Del paralítico o de los que abrieron el techo y lo bajaron ahí? Porque cuando leemos toda la escritura dice que estaba lleno la casa, no había cupo para nada, para nadie más. Y sin embargo aquellos hombres, me imagino que eran por lo menos unos 4, para subirlo en la camilla hasta el techo y hacer un hoyo y bajarlo ahí. Jesús lo elogió y le dijo, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, pero fue la fe de aquellos. La fe que sí se puede ver nos lleva al éxito. Queremos que este año 2022 llegar lejos, ver más, ver que esas bancas no estén vacías. Tenemos que echar a andar. Todos estos personajes que vimos lo pusieron a trabajar, le pusieron acción, porque una fe que no se puede ver es muerta. Y no es que obramos para ver que tenemos fe, pero las acciones, lo visible es el resultado de que esa persona tiene fe. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
por esta oportunidad que me permites de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos que no solamente nos quedemos admirados, impresionados por aquellos hombres de la antigüedad, desde el principio con la creación del universo, y de aquellos hombres que actuaron, que le pusieron pies a la fe, que le pusieron mano a la fe, que le pusieron ojos a la fe, que le pusieron oídos a la fe, que se quedaron no inmóviles, sino que se movieron, actuaron, accionaron, trabajaron, caminaron, hicieron tantas cosas y tuvieron éxito, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, que en este 2022 echemos y pongamos en acción nuestra fe, que sí se puede ver. De esta manera tú nos elogiarás al ver nuestra fe, que estamos accionando, que estamos haciendo, y tú harás el milagro y tendremos éxito y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor.